esta clase vamos a dedicarla, en la primera parte voy a avanzar un poco más de asentamientos en cimentaciones, porque esta sería nuestra penúltima clase. La última clase de avance va a ser el próximo jueves o el próximo miércoles, porque el viernes ya es la evaluación. Entonces, todo lo que avance hoy va a entrar todavía, y lo que avancemos tal vez algo del miércoles todavía entre a la evaluación. Entonces, por eso es importante avanzarlo, aunque sea poco, pero avanzar. Y luego vamos a dar curso a la última exposición que tenemos del último grupo que nos falta, y con eso terminaríamos las exposiciones de todos los estudiantes del curso. Y vamos a dejar para el jueves o para el miércoles también hacer algunos ejercicios más. Además de eso, el día de mañana voy a poner en el Moodle una tarea que tienen que entregarla el día de la evaluación, precisamente con ejercicios para que practiquen en esta semana todos los ejercicios que puedan sobre los dos temas que vamos a dar, que es estabilidad de taludes y asentamientos en el tema del avance, y lo que hayamos visto en las exposiciones también serán parte de la evaluación. Entonces, ese es el plan que tenemos, así que vamos a empezar inmediatamente por continuar algo más de asentamientos. Hasta donde hemos visto los asentamientos, aparte de los conceptos generales, hemos visto el asentamiento a partir de una consolidación primaria. Hemos colocado las relaciones que nos permitirían estudiar o determinar este asentamiento. Y hemos hablado de dos índices, el índice de compresión y el índice de abultamiento, como elementos también que sirven para hallar parte de la consolidación o el asentamiento. En este caso del índice de compresión, hemos visto algunas fórmulas, unas tablas que nos dan los valores y también algunas relaciones para el índice de compresión. Y hemos visto el índice de abultamiento como relaciones de tabla, sabiendo que el índice de abultamiento es significativamente mucho menor numéricamente considerando al índice de compresión. Entonces, de todas maneras, sí se pueden hacer los dos ensayos en laboratorio. Y todo eso hemos visto como parte de una de las categorías del asentamiento, que es el asentamiento de consolidación. Para recordar que el asentamiento de consolidación es debido al cambio de volumen en el suelo que se produce cuando hay vacíos inicialmente ocupados por agua y después expulsados intersticialmente, generan este asentamiento de consolidación. El otro tipo de asentamiento es el asentamiento elástico, que es el que más se puede presentar y en cualquier tipo de suelos. Entonces, ese es el que vamos a empezar a ver ahora.
considerando que el asentamiento elástico es posible en suelos secos, en suelos húmedos y en suelos saturados. El efecto del asentamiento elástico se puede considerar a partir de una teoría. Una cimentación puede considerarse flexible descansando sobre un material elástico como la arcilla, o en su caso la cimentación es rígida y está descansando sobre un material elástico como arcilla, se somete a un asentamiento uniforme. Si analizamos la gráfica que está en la diapositiva, nos podemos dar cuenta que en casos de que el material sea flexible, o sea, permita la deformación ante la carga, eso va a generar un asentamiento de carácter flexible, ¿no? Descansando sobre un material elástico, que en este caso puede ser arcilla o otro material que tenga capacidad de deformación. Y el otro caso extremo es el caso de que tengamos una cimentación rígida, que también puede darse en algunas obras civiles. Podremos tener una posibilidad de tener una cimentación rígida. Y sobre esa cimentación rígida se generan las fuerzas, y si esa superficie rígida está apoyada en una superficie flexible, como el caso de una arcilla, entonces lo que se va a producir es un asentamiento uniforme. Eso es lo que muestra el segundo gráfico, el de abajo. Entonces, puede ser una deformación flexible que va a tener este tipo de comportamiento, o puede ser un asentamiento sobre una superficie rígida que va a tener este comportamiento. Entonces, en el caso de pavimentos rígidos en carreteras, si el pavimento es flexible, su deformación va a ser de este tipo. Su asentamiento, si es que se produciese, va a ser de este tipo. Y si es un pavimento rígido, va a ser de este otro tipo, porque la losa como tal es un elemento rígido, y su deformación no va a ser de la losa, sino va a ser en el interior de la losa, sino va a ser completamente la losa. Entonces podrá deformarse la losa, pero de como se muestra en la gráfica de abajo. Entonces, en ambos casos se tratan de asentamientos elásticos, ¿no? En ambos casos. En cimentaciones en suelo de arcilla saturada, Jambou, desde ya 1956, propone una relación generalizada para estimar el asentamiento elástico promedio para una cimentación flexible cargada uniformemente situada sobre una arcilla saturada. Entonces, estamos haciendo una suposición de que una fundación
del tipo estructural, una zapata, está apoyada sobre un suelo que es una arcilla y va a tener una capacidad de deformarse. Esa deformación va a generar un asentamiento en la cimentación de carácter flexible, sobre todo en la parte central, ¿no? En las partes extremas de la zapata podrían considerarse asentamientos con tendencia a una cimentación rígida. Entonces, para este caso, Jambu propone esta relación para calcular el asentamiento que tiene que ver con dos coeficientes A1 y A2, que son coeficientes que tienen que ver con las dimensiones de la cimentación, basadas en sus dos dimensiones geométricas, ancho y largo, o sea, estamos hablando del ancho de la zapata y el largo de la zapata. Estamos hablando del Q sub 0, que es la carga que va a estar soportando la zapata, la base que ya dijimos que es de la zapata, y el módulo de elasticidad del suelo, que está debajo de la zapata. Bajo esas consideraciones se toma esta ecuación. La carga y la base van a ser conocidas. El módulo de elasticidad, de acuerdo al tipo de suelo, sí podemos encontrar de algunas tablas. Y lo que aparece raro acá son los coeficientes A1 y A2. Pero estos coeficientes A1 y A2 han sido también tabulados por el investigador y nos da unas tablas para determinar estos coeficientes A1 y A2. Este primer coeficiente de A1 está establecido aquí en esta tabla, que nos da valores para la relación D sub F sobre B. D sub F, si vamos a la gráfica, D sub F es la profundidad que tiene la zapata hasta el nivel en que toma contacto con el suelo. A eso se le llama D sub F. Entonces, D sub F sobre B es una relación de estos dos parámetros, y en función de de esa relación, hallamos el coeficiente A1. Si D sub F es 0, entonces no, o sea, la zapata está en la superficie, el valor de A1 sería 1, ¿no? No es normal que haya ese caso. Siempre va a tener una profundidad la cimentación. Y si la cimentación, la relación de sub F sobre B cae en un valor que no está comprendido en esta tabla, podríamos hacer interpolación para hallar su valor más aproximado. Entonces, esta es una primera tabla que tenemos que tomar en cuenta, según Jambu, para utilizar su ecuación. Una segunda tabla aparece para hallar la variación de A sub 2, que es el otro coeficiente que aparece con la relación L sobre B, que es la longitud sobre la base de la zapata. Entonces, las dos dimensiones que tiene la zapata relacionadas nos darán en este punto, y para la parte vertical tenemos la relación de H sobre B. H, ya hemos visto en la gráfica, que es toda la altura desde el nivel en que termina la cimentación o la zapata hasta encontrarse con la base de roca que tenemos. Entonces,
donde termina la capa de asentamiento, que es la arcilla en este caso, ¿no? Entonces, para ese caso, teniendo esas dos consideraciones, vamos a tener esta tabla donde podamos hallar el valor de A sub 2. Si no hay los valores exactos de H sobre B o de L sobre B, tendremos que utilizar una interpolación simple o doble para hallar el valor correcto. Entonces, ese es el criterio para hallar el asentamiento en condiciones que nos plantea Jambu. Otra teoría que existe sobre el asentamiento es también considerando el asentamiento elástico, es basado en la teoría de la elasticidad. Sobre la base de la teoría de la elasticidad, si la cimentación es perfectamente flexible, los asentamientos se podrían expresar con esta relación, que es otra relación que plantea otro investigador a casos donde vamos a tener un asentamiento del caso elástico. ¿Qué valores intervienen aquí? Nuevamente una presión neta que es la carga, un coeficiente alfa que tiene que ver con las características de las dimensiones, el valor de B', que también está relacionado con una de las dimensiones de la cimentación. Se tomará que B' es igual a B medios, sí, para el centro de la cimentación y solamente B para la esquina de la cimentación, porque en esos dos lugares los asentamientos van a ser distintos. Está el módulo de Poisson, que es mu sub S. Está el módulo de elasticidad promedio del suelo, que es E sub S. Y están unos coeficientes de forma y factor de profundidad, son factores de forma y factor de profundidad, que son coeficientes que están tabulados y que les vamos a poner en el Moodle también las tablas para hallar estos valores. Entonces, conociendo todos estos valores, sí podría determinar un asentamiento que va a tener la capa, considerando esa capa como un material flexible. Y el único que se comporta como perfectamente flexible va a ser la arcilla. Pero podría haber otro tipo de materiales como la arena arcillosa o la arena grava arcillosa, que también van a tener asentamientos, pero mucho menores, ¿no? El más crítico que estamos pensando es que tengamos una capa de arcilla pura. Y en ese caso sí va a haber un asentamiento más considerable. Entonces, este es uno de los casos más que podríamos tener consideración en algunas de las estructuras que se hagan de la obra civil. Entonces, ya estamos hablando de dos casos, inclusive tres casos, aquellos casos donde solamente consideramos un asentamiento primario, luego consideramos al asentamiento primario considerando los efectos de las dimensiones planteadas por Jambu y el asentamiento basado en la teoría de la elasticidad. Entonces ya tenemos tres posibilidades de determinar
los asentamientos, dependiendo del caso que se dé. Entonces, todavía nos faltan ver algunos casos más. Hay muchos más casos que se pueden presentar. Vamos a ver, yo creo que por el tiempo que nos da en este semestre, unos 5 casos, o sea, nos faltarán unos 2 más para ver las posibilidades para calcular los asentamientos en las cimentaciones. Esta teoría en realidad no es una teoría profundizada porque no deberíamos llevarla en esta materia, porque esta materia es la aplicación de los asentamientos, pero sé que esta parte de asentamientos en cimentaciones es poco probable de llevarla en algunas materias que tienen en su plan de estudios, pero no se llega a veces a ver el tema. Entonces estamos complementando porque creemos que es un problema el asentamiento generalizado, sobre todo en obras civiles de construcción del área estructural y hidráulico, tal vez, mucho menos en el vial, porque ahí no tenemos grandes asentamientos, a no ser el caso del pavimento rígido, donde sí podríamos tener asentamientos que nos causen grandes problemas, como el caso del pavimento rígido de Tarija Potosí, que sí se ha generado ese asentamiento, la partida de la losa. Después no podrían presentarse con frecuencia, ¿no? Los asentamientos, si es que se ha considerado otros elementos para cuidar de esos asentamientos. Entonces, en el caso vial, es menos probable que nos causen grandes problemas los asentamientos que en los casos de las construcciones estructurales y hidráulicas. Un asentamiento en un puente, un asentamiento en un edificio, pueden llegar hasta el colapso de la estructura, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de evaluar los asentamientos en las obras civiles. Bueno, hasta aquí quería avanzar hoy. Ahora el resto del tiempo voy a cederle al grupo que le corresponde exponer. Si no estoy mal en la memoria, creo que nos corresponde pruebas que se harían en los asentamientos, que nos va a caer bien con el tema que estamos desarrollando, ¿no? Por favor, si están listos los del grupo que tienen que exponer. Alguien del grupo que tiene que exponer se puede. Sí, ya estamos listos. Ya, gracias. Inge, no se puede compartir todavía. Sí, ahora ya está. Bueno, pueden empezar entonces. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el subgrupo 9 de Geotecnia y vamos a disertar los ensayos en asentamientos. ¿Lo puedes pasar? Ensayos para asentamientos. El asentamiento es un movimiento descendente vertical del terreno debido a la aplicación de cargas. Si no se realizan los ensayos y procedimientos pertinentes para detectar los problemas relacionados con el suelo
puede que en el momento de la construcción no se vean los cambios en el terreno o edificación producidos por diferentes fuerzas, sino que el daño estructural se ve durante un tiempo después de determinada obra. Como se puede ver en la imagen, hay un asentamiento muy grande del edificio. Ahora, los ensayos que nosotros vamos a disertar son los de compresión simple, consolidación, edométrico, veleta de corte, análisis multicanal de ondas superficiales y placa de carga. Ensayo de compresión simple. El ensayo de compresión no confinada, o también conocido como ensayo de compresión simple, sirve para evaluar la cantidad de soporte del suelo a través del ensayo, que mide la resistencia del suelo en su estado natural. El objetivo de la compresión simple es determinar la resistencia a la que va a fallar la muestra de suelo inalterada. Los equipos y materiales para este ensayo son los siguientes. Es el aparato de compresión, es donde se va a colocar el cilindro o rectángulo de la muestra inalterada para ver a qué carga rompe. Después también está compuesto por el deformímetro, que es donde vamos a medir a cada deformación, vamos a aplicar una carga diferente. Y también necesitamos el pie de rey o calibrador para tomar las medidas de la muestra inalterada. También está el anillo de carga. También vamos a necesitar un cronómetro y una balanza. La balanza es para poder medir la muestra y posteriormente determinar su contenido de humedad. También va a haber equipo misceláneo que estaría compuesto por una placa acrílica que va a ir sobre la muestra para que la carga se transmita uniformemente en la probetita cilíndrica. El procedimiento. El objetivo de la compresión simple es determinar la resistencia a la que va a fallar nuestra muestra inalterada. Nosotros vamos a tomar una muestra que es como un cilindro donde se tiene que cumplir que la altura sea 2 veces el diámetro, mínimamente, de 2 a 3 veces. Y para esto vamos a necesitar, ya está, vamos a medir y pesar la muestra y anotarlas. Luego se debe medir en la parte superior, en la parte del medio y en la parte inferior con el colibrí. Y luego se va a sacar el promedio, un diámetro promedio, y se lo va a multiplicar por 2 para determinar la altura de la muestra. Siguiente. Luego vamos a colocar la muestra en la prensa y se le va a aplicar una carga, y donde se va a ver que mediante aumentamos más carga o ver más deformación hasta que ésta rompa. Se procede a aplicar la carga a la muestra tomando lecturas de carga y deformación correspondiente a cada 15 segundos hasta que el espécimen falle. Esto se registran 2 cargas iguales de una carga menor de una carga anterior. Se va a anotar los datos que vamos a anotar es la deformación y la carga. Como lo mencionaba antes, los datos que vamos a obtener a partir del ensayo es la deformación para una cierta carga. Luego vamos a determinar la fuerza que se va a llevar con una fórmula empírica gracias al anillo de carga, y posteriormente vamos a encontrar el esfuerzo, y con eso vamos a hallar la gráfica de esfuerzo versus deformación. Si no hay un buen diseño, no puede haber y un buen diseño. vamos a armar. Y yo no puedo creer que hay un buen diseño. Ya, las precauciones.
Entonces, Hay que evitar que la son muestra dos cosas tomada que esté en tienen que ir contacto de la directo con mano, cualquier organismo externo que una pueda hacer responde variar por la otra, tanto su peso como su volumen. son La exigencias prensa debe estar indispensables correctamente tanto en el calibrada. diseño y más aún Se debe mantener la la muestra lo construcción. menos expuesta a los cambios de temperatura. Se debe colocar las muestras en recipientes húmedos o dejarlas en un cuarto de humedad para prevenir su resecación. Se debe identificar cuál es el esfuerzo máximo. Cabe resaltar que la compresión simple es cuando la muestra se somete a una carga vertical axial más no horizontal. Ahora va a continuar el compañero Luis Hoyos con el siguiente ensayo. El ensayo de consolidación. El propósito fundamental de este ensayo es determinar ciertos parámetros que se van a utilizar para poder predecir la velocidad del asentamiento de las estructuras. Este ensayo también nos permite obtener información acerca de la historia de presiones a que ha sido sometido el suelo. El objetivo principal o general de este ensayo es determinar los parámetros necesarios para calcular los hundimientos por consolidación y los tiempos en que estos se producen. Los objetivos específicos: determinar el asentamiento por consolidación, determinar las gráficas cambio de altura versus tiempo, hallar indirectamente la permeabilidad del suelo y determinar el coeficiente de consolidación volumétrico. Las clases de consolidación: está la consolidación inicial, la consolidación primaria y la consolidación secundaria. La consolidación inicial es la reducción casi instantánea en el volumen de la masa de un suelo bajo una carga aplicada. Esto se debe principalmente a la expulsión y compresión del aire contenido en los vacíos del suelo. La consolidación primaria es la reducción en el volumen de la masa de un suelo originada por la aplicación de una carga permanente y la expulsión del agua de los vacíos, acompañada por una transferencia de cargas de agua a las partículas sólidas del suelo. Como se puede ver en la gráfica, ahí está la consolidación inicial y la consolidación primaria y secundaria. La consolidación secundaria es la reducción en el volumen de la masa del suelo causada por la aplicación de una carga permanente y el acomodo de la estructura interna de su masa, luego de que la mayor parte de la carga ha sido transferida a las partículas del suelo. En esa parte es cuando ya empieza a volverse lineal, ya el proceso como se ve aquí en las gráficas, y ahí está la inicial, la primaria y la secundaria. Los materiales y equipos que se utilizan para el ensayo: el tubo, que el tubo nos sirve para poder extraer la muestra, la parafina, que es para proteger la muestra, para que ésta no pierda su humedad al momento de sacar la muestra, la balanza, el papel filtro, agua destilada y horno. El consolidómetro, que es el instrumento principal del ensayo, la caja de consolidación, que es donde se arma todo para el ensayo, el anillo de corte, donde se introduce la muestra inalterada, que es donde va a tener el mismo diámetro y la misma altura que este anillo, el deformímetro, vernier y cronómetro. Procedimiento del ensayo. El procedimiento en campo: con la ayuda de un pico y pala hacemos una calicata hasta que se encuentre el nivel freático. Luego se extrae una muestra inalterada en el fondo de la calicata mediante el tubo de acero, que para poder el tubo de acero se introduce usando un listón o una madera, se golpea con un mazo y luego se extrae las muestras. Y luego inmediatamente después de sacar el tubo se tapa con parafina para proteger la humedad y para proteger la muestra y que ésta no pierda su humedad.
Luego el procedimiento que se realiza en el laboratorio es extraer una parte de la muestra inalterada y luego debemos pesar el anillo de consolidación y también sacar su altura y su diámetro. Luego de la muestra que extraímos, ahí con la ayuda del anillo, sacamos una muestra que luego esta la enrazamos para que quede como se ve en la imagen, que quede tallada de esa forma para proceder a luego llevarla, pesarla y llevarla para el ensayo. Ahí se arma la cámara de consolidación, que eso está compuesta ahí donde como se ven las imágenes, ahí se pone lo que es el anillo y luego se ajusta, se ponen las piedras porosas también, el papel filtro igual, y luego se lleva la cámara de consolidación hacia el cabezal de la carga. Luego, una vez ubicada la cámara de consolidación, procedemos a nivelar el vaso de palanca y vertemos el agua destilada en la cámara de consolidación, el agua destilada para que ésta esté en condiciones saturadas. Luego se ajusta el micrómetro en cero y se procede a colocar la carga. Se van tomando las deformaciones que va sufriendo el suelo en algunos tiempos recomendados, que son cada 5, 10, 15, 30 segundos. Y luego 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120, 240, 480, 900 y 1440 minutos, que sería 24 horas. Y luego se toman las lecturas de deformación, se toman las lecturas de deformación hasta que la curva tiempo de formación entre a su consolidación secundaria, que es, como dijimos anteriormente, el tramo recto de la curva. Los resultados que se obtienen en el ensayo son estas gráficas, que puede ser por el método de Casagrande o el método de Taylor. En el método de Casagrande, que nos da la deformación versus el logaritmo del tiempo, y en el método de Taylor, que es la deformación versus la raíz del tiempo. A continuación vamos a explicar el ensayo edométrico. En primer lugar tenemos los objetivos, que son conocer a priori el comportamiento de los suelos compresibles frente a la acción de las cargas, predecir la magnitud de los asentamientos y su evolución en el tiempo, y estimar en forma indirecta el coeficiente de permeabilidad vertical. La finalidad de este ensayo edométrico, o también llamado de consolidación, es determinar la velocidad y el grado del asentamiento que va a experimentar una muestra de suelo arcilloso saturada completamente al someterla a una serie de incrementos de presión o de carga. Tenemos las características del ensayo edométrico. Tenemos que nos permite obtener los parámetros de consolidación para determinar la magnitud del asentamiento y la velocidad del mismo. Otra característica es que la rigidez del anillo que contiene la muestra impide las deformaciones laterales y también impone condiciones de compresión unidimensional. La temperatura de la sala en este ensayo debe ser constante de aproximadamente 4 grados centígrados. La precisión de los equipos de medida de la deformación mínima es de 0.01 milímetros. Y la lectura de deformaciones se recomienda registrar un mayor número de medidas en los primeros instantes de cada escalón de carga. Después tenemos el equipo. El equipo consta de un edómetro, que es un aparato de carga de 250 kilogramos de capacidad, que está previsto de 3 partes. Tenemos un deformímetro, un mecanismo para aplicar presión y una celda de consolidación, que es para sujetar la muestra. Dentro de esta celda de consolidación podemos ver que se debe ubicar la muestra. En el centro de esta celda hay un anillo donde se debe colocar la muestra. Este anillo tiene un borde agudo en un lado, y de modo que se puede cortar un trozo de muestra de un bloque de terreno natural.
A continuación tenemos el sistema de aplicación de las cargas. Este sistema de aplicación es a través de pesas. Se va cargando a través de pesas y generalmente se aplica el doble de carga cada vez que se cambia de carga para medir la deformación. La muestra que se debe usar debe tener un diámetro entre 45 milímetros y 90 milímetros y un espesor entre 10 y 25 milímetros. Se debe introducir esta muestra en un anillo portamuestras rígido que va a impedir su deformación lateral, saturándose de este modo por las superficies inferiores y superiores a través de las placas porosas. El procedimiento consiste en el tomado de la muestra y el rebajado de la altura de la muestra. Las pruebas se llevan a cabo en especímenes de muestras inalteradas. Tenemos un rígido anillo confinante con un borde agudo que debe cortar a la muestra directamente de un bloque de terreno, como se puede ver en la figura de la derecha. La porción sobrante se debe retirar cuidadosamente, lo cual nos va a dejar una muestra de una relación diámetro-altura de 3 o superior. Ahora, si usamos muestras saturadas, es importante sumergir el anillo entero en agua para impedir que la muestra se seque afuera. Después tenemos la muestra lista para ser pesada y debemos colocar juntas de goma tanto debajo como encima de la muestra. Después se procede al colocado del pistón de la carga, que este está conectado a un vástago de carga, cuyo desplazamiento o bien el desplazamiento del mismo pistón se puede medir con precisión por medio de un comparador. Después tenemos el colocado del filtro de la piedra porosa, que este colocado igual se hace en la cima y bajo la base de la muestra para drenar la misma. Y después se procede a la colocación en el equipo edométrico, como se puede ver en la figura de la derecha, en la cual básicamente en este ensayo se va a comprimir verticalmente una muestra confinada en un anillo rígido bajo la acción de un fluido incompresible, que en este caso va a ser agua, y el agua es el que va a recibir toda la carga de presión, y al cabo de un determinado tiempo se va a transferir esa carga a la muestra del suelo, y el resultado de esas presiones van a ser nuestros asentamientos. Aquí se puede ver un poco más detallada lo que sería el equipo edométrico. Tenemos que dentro de la célula se puede situar una muestra de suelo que está colocada en el interior de un anillo rígido que va a impedir la deformación y flujo lateral durante la compresión. En la base y en la parte superior de la muestra se sitúan dos piedras porosas que permiten el drenaje durante la consolidación. Existen ensayos también en los que el drenaje solo se permite por una de las caras, colocando únicamente piedras porosas ya sea arriba o debajo de la muestra. Después procedemos a la colocación de la carga. Generalmente en estos ensayos se suele realizar incrementando la carga vertical en escalones, es decir, de manera que cada nueva carga debe duplicar a la anterior. Para conseguir la deformación en cada escalón, ya sea del mismo orden de magnitud, se deben dar incrementos de tensiones cada vez mayores. Y finalmente procedemos a la lectura y toma de datos, que posteriormente les vamos a mostrar una tabla de datos de cómo se debería realizar la toma de los mismos. La duración del ensayo. Bueno, este ensayo comienza cuando se aplica el incremento de carga y finaliza cuando la presión de los poros es igual a la hidrostática o cuando se ha producido la totalidad de la transferencia de carga del agua a la estructura del suelo. Este ensayo lleva mucho tiempo determinarlo, ya que cada carga que se aplica debe estar alrededor de 24 horas para conocer la variación de volumen que se produce. Y como generalmente se utilizan 6 cargas, entonces este ensayo dura aproximadamente una semana. Se recomienda usar cargas de 1, 2, 4, 8, 16 y 32 kilogramos. Los cálculos y resultados. El ensayo edométrico nos permite conocer diferentes factores necesarios para la determinación del asentamiento, como son el índice de compresión, que nos expresa la compresibilidad de la muestra, el coeficiente de consolidación también, que nos indica el grado de asentamiento del suelo bajo un cierto incremento de carga y vinculado a una velocidad del mismo, el índice de expansión, tenemos la relación de vacíos, el coeficiente de permeabilidad,
Y también tenemos otros parámetros, como ser el coeficiente de recomprensión, el coeficiente de permeabilidad, el coeficiente de la reacción primaria de compresión, las lecturas del ensayo para obtener la curva de consolidación. Tenemos la lectura de los tiempos respecto al escalón de carga. En la parte de arriba se puede ver los tiempos y a la izquierda se puede ver el escalón de carga que se aplica. Y con los datos remarcados en rojo, que son los tiempos y la carga, se puede obtener la curva de consolidación. Es importante hacer notar que la curva de consolidación se va a obtener para cada carga que apliquemos. Es decir, si aplicamos cargas de 1, 10, 20, 40, para cada carga tenemos que tener una curva de consolidación. Como les explicaba mi compañero antes, la curva de consolidación se puede obtener a través del método de Taylor y también del método de Casagrande. En cada escalón de carga se debe medir la deformación de la muestra en cada intervalo de tiempo. De esta manera se dibuja un gráfico de deformación tiempo. Esta curva obtenida para cada escalón de carga es la curva de consolidación. Después aquí se puede ver un gráfico más detallado de la consolidación inicial, primaria y secundaria, que también les explicaba mi compañero. Después tenemos las lecturas del ensayo para obtener la curva edométrica. A diferencia de la tabla anterior, en esta ya se deben llenar los recuadros azules que se pueden ver a la derecha, los recuadros celestes. En estos recuadros se encuentra la altura final y el índice de poros que es necesario para realizar la curva edométrica. Una vez determinados los escalones de carga, se procede a descargar según otros escalones. Así se obtiene la rama de descarga, que nos representa la capacidad de recuperación del terreno. Los resultados tanto de la rama de carga como la de descarga se representan en una curva edométrica o curva de comprensibilidad, donde las abscisas representan a la carga aplicada y las ordenadas representan al índice de poros. De este modo se puede medir la deformación que ha experimentado el suelo, dado que las partículas sólidas no se deforman. La curva edométrica también nos permite calcular los asientos que experimenta un suelo al apoyar la estructura sobre las arcillas. A partir de esta curva se pueden obtener algunos parámetros característicos que tienen utilización posterior. Entre ellos, los más importantes tenemos al índice de compresión, que las curvas edométricas tienen un tramo recto en la rama de carga, como se puede ver. Y la pendiente de este tramo recto es una constante del suelo que se denomina el índice de compresión. Este índice nos va a indicar si el suelo es más o menos deformable. Una vez conocido este índice de compresión y un punto del tramo recto, se puede deducir el índice de huecos o poros en cualquier punto. También tenemos el índice de entumecimiento, que se trata del tramo recto de la curva de descarga de las curvas edométricas. Y la pendiente de este tramo recto de descarga se denomina índice de entumecimiento. Este índice suele ser un cuarto o un décimo del índice de compresión para suelos normales. También tenemos el módulo edométrico, que se trata de un parámetro similar al módulo de elasticidad, pero en este caso el módulo edométrico es un módulo de compresión confinada, sin deformaciones horizontales y solo tiene validez para determinados valores de carga. Y también tenemos el coeficiente de compresibilidad, que es un parámetro que es el inverso del módulo edométrico. A continuación va a continuar mi compañero con el ensayo de veleta de corte. Buenas tardes, ingeniero. Tomando en cuenta el tema de desarrollo e implementación de una veleta, y en el carácter más específico, es un equipo netamente digital y automatizado en función del software y es muy independiente y aplicado en más que todo en el tema del campo. Ahora, el tema de este método es de carácter siempre cerrado en función in situ, de clásico desde su origen. La metodología es estandarizada. De este ensayo se ha orientado a determinar la distancia del corte no drenada de suelos finos de baja permeabilidad, considerando la necesidad de la ingeniería geotécnica como por caracterizar suelos arenosos finos y suelos finos de mayor permeabilidad. En este trabajo se presenta el desarrollo de implementación de las veletas de corte adaptada para alcanzar velocidades de giro en torno a 100 revoluciones por minuto. Dicha velocidad de rotación permite asegurar una respuesta no ordenada en materiales tipo de arenas finas limosas. Asimismo, este ensayo se desarrolló para ser implementado en máquinas de sondaje geotécnico.
lo que permite la ejecución de la veleta a diversas profundidades, siempre presentar resultados obtenidos en lamas de relave, que decir que más que todo el tema de cuencas, como ser ríos, quebradas, donde el tema de la arcilla o suelo es constantemente en presencia de agua. Ahora, la construcción del equipo desarrollado está en función de la parte, más que todo por la parte mecánica y a su vez por la parte del sistema de datos, en función de los cuales da origen al tema de resultados obtenidos a través de las pruebas iniciales, según comentarios finales dichos. La palabra clave en función de veleta y corte es la resistencia al corte no ordenada, caracterizado geotécnico. Siguiente. Ahora, tomando en cuenta en función, más que en específico, el desarrollo e implementación de la veleta como ensayo in situ, para la estimación de la resistencia no ordenada de suelos finos, se remonta en los años en función de su uso inicial en 1940 a 1950. Desde ahí, en el cual fue mejorando y haciendo de manera que el equipo sea de manera más autónoma o independiente, en función sea un poquito más avanzado. En función de lo cual se fue dando a partir del método de Glade en el año 1977, siendo uno de los métodos de protección más clásicos de mayor uso por ingenieros, siendo de los métodos de protección más clásicos. Ahora, la geotécnica, con el correr de los años, su aplicación ha ido estandarizado para parámetros tales como dimensiones en relación al diámetro con la altura y la velocidad de rotación. Aunque siempre bajo el contexto de ser usado suelos finos debido a la baja permeabilidad de estos materiales, genera que el suelo responda de forma no ordenada frente a la movilización de la falla en relación a las velocidades de rotación definidas y determinadas. Por otra parte, la estimación de resistencia no ordenada en lamas de relave ha sido más recurrente a partir de los diversos proyectos de crecimiento de los tranques o bien como input en análisis de estabilidad de depósitos, en los cuales se proyecta la colocación de relaves desarrollados sobre los mencionados lamas. Lamas, más que todo, yendo en la parte más específica, deben ser suelo en constante contacto con el agua. En este sentido, los métodos de uso común en Chile corresponden a triaxial, CIO, en muestras inalteradas obtenidas mediante tubo muestrador, Shelby o extraídas de calicatas, simulación de la depositación a través del método de obtención de probeta denominado slurring, para posteriormente efectuar ensayos triaxiales sobre esta probeta y ensayos de terreno SPT, estándar penetración test, en sondaje y últimamente penetración CPT-U. Naturalmente, cada método contiene ventajas y desventajas, siendo materia de análisis de las especialistas en mecánica de suelos la confiabilidad en la estimación de la resistencia no ordenada en cada uno de los métodos mencionados. El que sigue. De esta forma desarrolla un equipo de veleta de corte que permite en primer lugar generar una superficie de la falla cilíndrica en lamas a una velocidad tal que se asegure una respuesta no ordenada del suelo. En un segundo lugar, este ensayo puede realizarse a profundidades de interés para el especialista. Ha sido la motivación para la implementación del equipo que se presenta en este artículo, cuyo objetivo principal es de proporcionar a los ingenieros geotécnicos una nueva herramienta de ensayo in situ para la estimación de la resistencia no ordenada en lamas de relave u otros materiales de filometría y permeabilidad. Junto a la descripción de los componentes que conforman el equipo, se presentan algunos resultados obtenidos en lamas de relave. ¿Qué sigue? Ahora, en función de la veleta, siempre, en función, yendo a la parte más específica, en función de la estructura del equipo, depende, bueno, genera más que todo un momento circular a través del toque o torsión. La veleta son aspas de manera de carácter vertical, proporcionan dependiendo del tema de las pruebas que quiera hacer en situ, a través del equipo, del tamaño del equipo que se está tomando en cuenta. Como se puede ver, el tema del esquema de la veleta, corte y su uso de falla en la figura 1. ¿El que sigue? Ahora, para veletas de corte cuyas láminas son rectangulares, también existen veletas con láminas que terminan con puntas recortadas y cuya relación alto diámetro es de 2 a 1. Es posible demostrar que la resistencia de corte no ordenada queda dada por la siguiente ecuación de Work
1984 por 2004, donde su es la resistencia del corte no ordenada, T es el torque aplicado en la veleta y D es el diámetro de la veleta. Para el cálculo de 1 se asume que tanto el manto cilíndrico como en ambos círculos del extremo superior e inferior generan resistencias al respecto. Si bien consideran la totalidad del área superior, es discutible, esta hipótesis es conservadora en el cálculo de su respecto a una considerada. En caso de utilizar el torque máximo de ensayo, se tendrá el valor de su máximo. Asimismo, si se utiliza el torque residual o remoldeado, se tendrá el correspondiente valor residual de su al respecto. Como se puede ver en función de la figura número 2, se presenta la curva torque ángulo y giro de un ensayo de veleta en suelo inalterado. Lo que sigue. Respecto a la velocidad de la rotación, y considerando que la veleta de corte es utilizada en suelos finos cohesivos, el Eurocode 2000 sugiere rotaciones de entre 0,1 y 0,2 grados segundo y 0.07 y 0.73 revoluciones por minuto, respectivamente, mientras que la CTM de 2573-2008 indica que la velocidad de rotación debe ser igual a 0.1 grados por segundo y 0.017 revoluciones por minuto. Al tener suelos más permeables en relación con los suelos finos cohesivos, como son las lamas de slave, estas velocidades de rotación no permiten asegurar que el giro de la veleta genera respuestas de granada en el suelo, sino que probablemente los excesos de presión de poros se alcanzan a disipar. En consecuencia, y con el fin solapar este efecto, el equipo desarrollado permite generar velocidades angulares de ensayo en torno a 100 revoluciones por minuto, velocidad que se estima suficiente para generar una respuesta no drenada. En este sentido, cabe señalar que lo presentado en este artículo corresponde a las primeras experiencias desarrolladas en IDEA en relación a veletas de alta resolución, por lo que podría darse el caso que futuras pruebas en las cuales se realicen ensayos variando la velocidad angular proporcionen mayores antecedentes respecto a la definición de la mencionada velocidad de giro. Lo que sigue. Composición del equipo. Tomando esta figura número 3 de sonda geotécnica LG520, es un equipo más moderno en función del avance de la tecnología, lo cual se ha dado en función de países de alta potencia. Ahora, el equipo de esta veleta de corte fue desarrollado para acoplarse al sistema de rotación de la sonda de IREA, modelo de Lanyard LG520, según la figura. Esta sonda geotécnica dispone de un sistema que permite regular la velocidad de rotación de las barras, lo que fue de gran utilidad en la etapa de las pruebas iniciales del sistema, testeando rotaciones entre 85 a 200 revoluciones por minuto. Sigue. Finalización a la sonda, los principales equipos usados en la implementación de las veletas son desde ya todo el tema de estas características o aspectos son de carácter más, más incluso de avance, más computarizado, como el sensor de torque electrónico de 100 newton-metro de capacidad máxima y precisión de 1% de capacidad. 2. Procesador de datos ARM Cortex 32 bits, con una tasa de muestreo de 2000 datos por segundo. Una barra BQ que conforman el sistema de rotación de la veleta, una barra HQ utilizadas como revestimiento de pozo, rotación de alto rendimiento, acoples y conexiones para incorporación de sensor de torque y veleta al sistema de rotación. La veleta metálica de 55 milímetros de diámetro y unos 110 milímetros de alto, 2 milímetros de espesor de las patinas o aspas, basta de 12.7 milímetros de diámetro y 55 centímetros de largo. Notebook para almacenamiento y procesamiento de datos. Lo que sigue. Como pueden ver, en función de lo anterior mencionado, tenemos el topímetro electrónico, dimensiones de veleta de corte, la veleta de corte. El que sigue. Ahora, el sensor eléctrico de torque se incorpora al eje de rotación de la parte superior del sistema de barras, mediante la conexión de acoples macho-hembra, lo que está en la figura anterior, rectangulares como los mostradores en la figura.
Este sensor que mide torque y ángulo de giro se conecta a caja registradora y procesadora de datos para su operación por parte del ingeniero especialista. Además, con el objetivo de mantener la verticalidad del sistema y reducir el roce, y por tanto los torques parásitos, se colocan dos rodamientos de alto rendimiento, uno bajo el sensor de torque, rodamiento superior y el otro en la salida inferior, en donde se conectan en la vendetta. Además, para reducir el pandeo de las barras BQ, se colocan rodamientos entre las uniones de estas, los cuales se apoyan por el interior de la barra de revestimiento del diámetro HQ. El esquema del equipo de veleta instalado se presenta en figura 10. Tomando en cuenta el HQ y el BQ, en función de investigación, me considera que la base de carga y HQ es altura en función de carga. Aquí tenemos un esquema, como ser la cabeza de sonda, el sensor torque, la barra de acople, la barra BQ corte, rodamiento, mordaza de superficie de sonda, mordaza inferior de sonda, la barra BQ de ensayo, barra BQ. El tema de las barras BQ son de carácter por empalmes, para poder tener una mejor profundidad dependiendo de hasta dónde se quiere generar el estudio. La corona HQ3, el rodamiento y la veleta. Ahora, como se aprecia la figura, la mordaza, la metodología del ensayo. Instalada la sonda geotécnica en el punto de perforación, en primera instancia se perfora con una corona diamantina H3 hasta alcanzar una profundidad igual a 55 centímetros por sobre la cota de ensayo de veleta, que se ha especificado. De esta forma, todo el sistema de barras de diámetro HQ queda revestiendo el pozo. Luego se introduce el sistema de barras BQ y se conecta un torquímetro y rodamientos sin la colocación de veleta. Una vez instalados, se realizan al menos 5 pruebas iniciales, esto para medir los torques parásitos inherentes al sistema de barras BQ, rodamientos, acoples y efectos de turbulencias por el agua que gira en la salida del rodamiento. Medición como posteriormente permite corregir los resultados de la rotación con la veleta instalada. Finalizando el proceso de calibración, se retiran las barras BQ para instalar la veleta en el extremo inferior para luego volver a introducirlas por el interior de las barras HQ. Una vez alcanzado el suelo natural, la veleta es insertada mediante operación continua que funciona la sonda. No se utiliza golpeteo o rotación en forma de análoga a la metodología utilizada para mostrar en el tubo de pared delgada Shilby. Tras el procesamiento de la veleta, se conecta el sistema electrónico de recolección de datos y se realiza el ensayo aplicando una velocidad de rotación en torno a los 100 revoluciones por minuto. Este sistema, metodología de ensayo, tiene casi el 85% de similitud que se hace para generar temas de pilotaje en estructuras civiles, tanto rurales como urbanas, o en función de suelos inestables. Ahora, tomando pruebas iniciales, durante el transcurso de la implementación del ensayo de veleta de corte a altas resoluciones, se realiza un ensayo de rotación sin veleta para visualizar el efecto tanto del sistema de barras como de la metodología de ensayo en la medición del torque. Para esto, se realizaron rotaciones a diferentes velocidades angulares en un sondaje de prueba instalado a 15 metros de barras de BQ. Se utilizó el torquímetro de capacidad máxima de 100 Nm. Los resultados obtenidos se presentan en la figura 11. Los resultados muestran que al inicio de la rotación se generan torques con valores entre 10 a 21 Nm, aproximadamente, consiguiendo que los valores más altos corresponden a tasa de rotación también más elevada, hasta 200 revoluciones por minuto, mientras que las más bajas se asocian a la menor velocidad de rotación usada a las 86 revoluciones por minuto. Estas mediciones permitieron visualizar el efecto de la inercia del sistema de barras, lo que se corroboró con el cálculo teórico de esta inercia y la verticalización y la similitud de los valores medidos con el teórico calculado. Tras los torques iniciales, las mediciones muestran que el sistema de barras genera un torque intrínseco entre 1 a 4 Nm. Junto a esta prueba inicial, en el taller se efectuó otra prueba que consistió en la excavación de una calicata de 1.5 metros de profundidad que se produce de 1 metro por metro, para luego
ser rellenada con arena normalizada, suelta y saturada. Se efectúa el ensayo de veleta cuyos resultados se presentan en la figura 2 y 13, las pruebas denominadas calibración corresponden a los ensayos sin veleta, tal como se explicó en el acabite de metodología de ensayo. Entonces, el análisis que se genera en el tema de ondas superficiales. Maxwell. 1. El análisis de ondas superficiales Maxwell es un método no destructivo, en el cual no genera alteraciones en la parte del medio ecosocial, en el cual se usa para evaluar la velocidad de onda de corte vinculado al mismo módulo de corte. Este método analiza las propiedades de dispersión de los modos fundamentales de las ondas Rayleigh, las cuales se propagan a lo largo de la superficie desde el punto de impacto a los receptores. Para en 1999, los registros se realizaron con 12 a más geófonos con distancias cortas y largas, desde una fuente impulsiva o vibratoria, que proporcionan una redundancia estadística para medir las velocidades de fase. Los datos multicanal permiten la identificación y rechazo de los modos no fundamentales de ondas Rayleigh, permiten también un proceso más efectivo para la eliminación del ruido y un proceso de recolección de datos más rápido. Según Loiway 2001. Tomando en cuenta un esquema el cual cómo participa el análisis que hace es a través de un equipo por impacto, tiene ahí el TIGAR, body watts en función de body es impacto de sonda por efecto de golpe o carga externa superior. Todo eso, proceso que recibe el suelo a una cierta distancia no muy lejana, se generan como unos sensores que reciben el impacto que se ha iniciado en el lugar de estudio, y al mismo tiempo ese impacto genera unas líneas de sondaje vibratorio, dependiendo la distancia del suelo, si es estable o inestable, lo cual eso se genera un registro de datos de una computadora para luego hacer un análisis en función de tablas. ¿El que sigue? Ahora, el método de análisis ha sido utilizado específicamente para determinar la velocidad de la onda de corte de la zona de estudio. La velocidad de la onda de corte ha sido largamente reproducida como un factor clave para la caracterización sísmica de una zona, debido a que la velocidad de la onda S es propiedad determinante del modo fundamental de la velocidad de fase de las ondas Rayleigh, y la onda tiene menor atenuación, alta relación de señal y ruido en una unidad más fuerte a la interferencia. La velocidad de la onda S puede estimarse rápidamente de las inversiones de los datos en la onda Rayleigh. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se generan los estudios en situ, muy cerca a lugares de carácter urbano, donde hay mucha casa, tráfico, los estudios no pueden llegar a ser muy específicos o exactos por el tema de que esas vibraciones, el carácter de alteraciones de la sociedad generan una alteración y no puede tener una cierta cantidad de datos que puede tomar en hacer una comprobación según tablas. Ahora, este método utiliza un sistema de registro multicanal para estimar la velocidad de la onda. Es cerca de la superficie, utilizando los registros de la ondas Rayleigh de alta frecuencia. Esta técnica consiste en 1. La adquisición de ondas superficiales de alta frecuencia, 2. La creación de algoritmos organizados, eficaces y precisos de una sencilla secuencia de procesamientos de datos diseñada para extraer y analizar la curva de dispersión de la onda Rayleigh. Y 3. El desarrollo de algoritmos de inversión estable y eficaces y eficientes para el desarrollo de los perfiles de la velocidad de las ondas. ¿Qué sigue? Ahora, tomando en cuenta el carácter en función del equipo que se puede tomar para hacer los estudios, son un sismógrafo, el cual es un adquisidor digital multicanal de 12 a 24 canales de entrada. Es en diferentes marcas, como el Event, Terralot, Pro, Vision, Basic, Giscope, Geometrix, etc. La marca más usada tiene la siguiente modelo, Geodet X3000.
Extra Visor NZXP o Smart Tissue Fit, entre otros. Tenemos sensores geófonos que se recomienda de geófonos verticales con una frecuencia natural de 4.5 hercios, porque las ondas superficiales tienen una banda ancha global relativamente más baja en comparación con las refracciones y reflexiones que normalmente requieren frecuencias más altas, tales como o hasta 28 hercios. Entonces, el cable de refracción, también conocido como cable conector de geófonos, la regla general es que la longitud extendida del cable conector de geófonos sea entre 1.5 a 2.5 veces la profundidad de investigación. Por ejemplo, si la profundidad de investigación es de 25 metros a 30 metros con un simógrafo de 24 canales, la separación entre los geófonos deberá de ser de 1.5 aproximadamente para generarse empalmes uniones. Los cables de refracción son de carácter más que todo de hacer análisis y la venden los datos en función de suelos que están en presencia o efecto de un sismo, tanto de carácter inicial como constante o variable. Ahora, tomando en cuenta la fuente, para ensayo Maxwell, un martillo de 10 a 20 libras es conveniente que para la mayoría de los estudios el martillo se utiliza junto con un plato metálico de impacto y un cable de espacial, interruptor o trigger que permite obtener tiempo cero. Ahora, la batería o también el almacenamiento de energía que se requiere, muchos ingenieros cuentan con 3 baterías para respaldar un buen trabajo en campo. Son baterías de alta densidad de energía, excelente rendimiento y completamente selladas a prueba de fugas, con un voltaje de entrada y de corriente de 12 voltios con la magnitud y frecuencia deseada. Sigue. Ahora, tomando en cuenta, como mencionaba no hace mucho, este tipo de pruebas o análisis que se generan en tema de suelo para ver su asentamiento tanto crónico como normal o estudio, es a través del software de análisis de datos, en el cual siempre depende de una computadora, el cual esté conectado a través de un programa que pueda hacer análisis y esté conectado a través de la parte de la geotecnia o al mismo tiempo a través de nexos con programas más que todo específicamente nos ayuda a poder detectar la inestabilidad del suelo por efecto de asentamiento e presencia de agua, humedad. La adquisición de datos, la configuración básica de campo y la rutina de adquisición para el Maxwell generalmente es la misma que se usa en los estudios convencionales de refracción sísmica. En los trabajos de campo para el ensayo Maxwell se define el eje de sondaje sísmico. Luego se procede a instalar los geófonos y los cables de conexión al equipo de adquisición de datos. ¿El que sigue? El desplazamiento entre geófonos se define en función de la profundidad de exploración requerida y del área libre disponible en la zona de trabajo. Se instala el equipo de adquisición geoide en una superficie limpia y plana. Luego colocamos los respectivos cables como son cable de red en el cual también va conectado un adaptador y al puerto de red de un lavalaco. 2. Cable alimentador de energía que va conectado a una batería de 12 voltios. 3. Cable de refracción en el cual se instalarán los geófonos. Luego del tendido de la línea sísmica, se procede a generar las señales sísmicas mediante la excitación del medio a través del golpe sobre un plato metálico para obtener los registros de ondas. Como veo en el esquema de la figura 14, el golpe de un martillo sobre el plato metálico. Tomando en cuenta este carácter, siempre el plato tiene que estar en una superficie plana y no necesariamente el suelo tiene que ser firme, sino nos puede tener un buen análisis de datos. Eso quiere decir que el suelo esté plano para que el impacto en función del uso del martillo pueda generar el efecto de descarga de energía de manera libre y constante hacia la profundidad requerida. El equipo de refracción sísmica de Geowiz Ingenieros SAC cuenta con un adquisidor de datos de 24 canales con 24 geófonos, 2 cables de refracción de 5 a 15 metros de espaciamiento máximo entre ellos, dando una magnitud total de 120 metros
y 360 metros respectivamente. Esto sigue. La aplicación. Considerando, uno, se aplica el análisis multicanal de ondas superficiales para hallar las ondas de corte y poder clasificar la zona de estudio de acuerdo a los diferentes códigos sísmicos existentes. IBC 2012, norma peruana, la E.030, diseño sismo resistente, etc. Para ello se va a tener que calcular el valor del tema de onda de corte en base 30, que es el valor promedio de ondas de corte de los primeros 30 metros. 2. La medición de otros parámetros para la ingeniería y geotecnia, como el módulo de corte. 3. Permite detectar extractos de suelos más blandos entre los extractos más rígidos, como puede observarse en la figura 16. Determinación de morfología y espesores de las capas de subsuelo, suelo y roca. Estado de compactación y fracturación de los materiales, estimación del modo elástico de la formación, determinación de la capacidad de extractos para definir la probabilidad de cementación, microsonificación sísmica de ciudades. ¿Y qué sigue? Tomando en cuenta el carácter más importante en función de nuestra investigación es el carácter de ventajas y desventajas. Entre la ventaja es posee un bajo coste en comparación con otras técnicas como el de Dog, Fall y Cross Fall. Permiten detectar inversiones de velocidad de ondas de corte. Permite la optimización de los esquemas de diseño de las edificaciones. Permite la distribución estratigráfica, sísmica y la profundidad de los extractos sísmicos por medio de la comparación de las ondas de corte. Permite hacer estudios para estabilidad de taludes, estudios de canteras, estudios para presas de agua, relaves, botaderos de minerales, diseño de frecuencias. Permite cubrir grandes áreas en corto tiempo y en un precio razonable. Constituye una alternativa muy económica para la evaluación de los parámetros drásticos del suelo de fundación, conjuntamente con estudios de reflexión sísmica. Por parte de desventaja, se presentan limitaciones impuestas por la física de propagación de ondas, difracciones, contaminación con ruidos externos muy cercanos, producto de la propagación y tránsito de maquinaria pesada, lo que redunda en una mala medida de los datos de adquisición. Solo permite diferenciar las capas de subsuelo que presentan mayor contraste de velocidad y mayor espesor. En el caso de suelo con capas intermedias de menor velocidad, el método si las puede visualizar siempre y cuando estas capas sean de regular espesor, no va a poder detectar lentes de material muy delgados. En la práctica de los ensayos, están limitados a profundidades de 25 a 30 metros. En algunos casos, estas profundidades de investigación pueden aumentar dependiendo de las características del suelo. Este ensayo está limitado por la disponibilidad de zonas descubiertas con suficiente extensión. La longitud extendida en una superficie está directamente relacionada con el alcance de la exploración en profundidad. Para el ensayo de Maxwell, la zona de donde se coloquen los geófonos no debe de tener una diferencia de cotas muy pronunciada, es decir, debe de ser una zona casi plana. Por ser métodos indirectos, se debe verificar su aproximación mediante proporciones y otros ensayos directos. Tomando en cuenta que este tipo de ensayo, la ventaja es que está muy relacionado y así tiene mucho interés porque esto vendría a ser el ensayo o el estudio inicial para luego generar como el tema de ensayo o la parte constructiva final del uso de pilotajes en estructuras, como se puede ver, por ejemplo, en Santa Cruz y en las partes de La Paz. Me pasaría al siguiente compañero. Bueno, vamos a continuar con el ensayo de placa de carga. La descripción de este método describe el procedimiento que debe seguirse para la realización del ensayo de carga con placa circular rígida. Los ensayos de placa de carga permiten determinar las características, resistencia y deformación de un terreno. Consisten en colocar una placa sobre el suelo natural, aplicar una serie de cargas y medir las deformaciones. El resultado del ensayo se representa en un diagrama tensión-deformación. Esta norma de ensayo describe el procedimiento que debe seguirse para la realización. Tiene aplicación tanto en obras civiles y de movimiento de tierras, como en la construcción de carreteras y aeropuertos.
El método consiste en medir el desplazamiento vertical de un punto de la superficie del suelo situado en la vertical del centro de gravedad de una placa rígida cargada. En cada punto del ensayo se miden las deflexiones producidas en 2 o más ciclos de carga respecto a una posición inicial de referencia. Conocidas las deflexiones del suelo y las cargas respectivas transmitidas por la placa, se calculan los módulos referidos. Obtención de la capacidad de carga del suelo para un asentamiento determinado. Determinación del módulo de reacción o coeficiente de balasto. Determinación de las características de la curva carga contra deformación del suelo. Obtención del coeficiente de elasticidad del suelo. Realización de estudios sobre la estabilidad de pavimentos o bases de caminos ya existentes. Siguiente. El equipo necesario. El equipo necesario son elementos de reacción, un camión, remolque o combinación de ambos, un marco anclado u otra estructura pesada con suficiente masa para producir la reacción deseada sobre la superficie a ensayar. Si se usan vehículos, las ruedas deben estar a lo menos a 2.5 metros desde la circunferencia de la placa de carga de mayor diámetro usado. El conjunto hidráulico de carga provisto de un dispositivo de apoyo esférico capaz de aplicar y retirar la carga en incremento. La gata deberá tener capacidad suficiente para aplicar la carga máxima necesaria y deberá estar equipada con un medidor calibrado con precisión suficiente que indicará la magnitud de la carga aplicada. Diales micrométricos. 3 o más, graduados en unidades de 0.025 milímetros o 0.001 pulgadas y capaces de registrar una deflexión acumulada de a lo menos 25 milímetros. Placas de ensayo. Juego de placas de acero de menos de 25 milímetros de espesor, confeccionadas de modo de poder disponerse en forma piramidal para asegurar su rigidez. Los diámetros de las placas deben variar entre 150 a 760 milímetros. Los diámetros en las placas adyacentes a la distribución piramidal no deberá exceder a los 150 milímetros. Herramientas y accesorios. Nivel de burbuja para preparar la superficie a ensayar y necesarias para operar el equipo y cortar una probeta de suelo no perturbado en un anillo de ensayo para la consolidación, balanzas, horno y diversas herramientas para determinar la humedad en el terreno. El procedimiento de la superficie de ensayo se prepara en el emplazamiento en que se vaya a realizar el ensayo una superficie plana lo suficientemente grande para adecuar la placa de carga. Debe ser lo más plana posible, utilizando para ella los herramientas necesarios, ya sea una regla de acero o llana. Se eliminan las partículas granulares que se encuentran sueltas utilizando el cepillo. Para un ensayo de carga no confinada, cuando la subrasante sea construida con un material de relleno, deberá realizarse un terraplén o cancha de prueba de no menos de 75 centímetros de altura, utilizando el material a emplear en el terreno compactado con el contenido de humedad y densidad. Para un ensayo de carga confinada, el diámetro de área circular de la excavación debe ser suficiente que permita el correcto acomodo de la placa seleccionada. Con el fin de evitar pérdidas de humedad de terreno, este deberá cubrirse con plásticos o papel impermeable de hasta 2 metros desde la circunferencia de la placa de ensayo durante todo el tiempo que dure la prueba. La instalación del equipo o la colocación. Se sitúa la placa en el lugar elegido y se presiona de forma que no queden puntos en los que no exista contactos entre el suelo. Si fuera preciso nivelar las desigualdades, se extiende una capa de arena seca de granometría media. La placa de ensayo deberá centrarse cuidadosamente bajo el dispositivo de reacción
y se ajusta al nivel. Sobre ella se colocarán las placas menores concéntricas distribuidas en forma piramidal. Sobre la última placa dispuesta se centra la gata hidráulica. El anillo de acero. Si se usa un anillo para medir la carga aplicada, este deberá colocarse entre la gata hidráulica y la rótula. A su vez, apoya contra el dispositivo de reacción de carga. Este dispositivo debe ser lo suficientemente largo, de modo que sus soportes queden a lo menos 2.5 metros de la placa del ensayo. Diales. Los diales micrométricos utilizados para medir la deformación del suelo bajo la acción de la carga deben apoyarse sobre la placa de ensayo a no más de 6 milímetros desde el borde, dispuestos en 120 grados uno del otro. Los micrómetros deben estar asegurados a una estructura cuyos soportes están a lo menos 2 metros desde el borde de la placa de ensayo. Procedimiento de asentamiento. Para asentar el equipo se empleará alguno de los métodos establecidos. Procedimiento número 1. Apoyar el sistema de carga y la placa soportante mediante la aplicación de una carga de 3.2 kN o 7 kilopascales, cuando el espesor de diseño de pavimento sea menor a 380 milímetros, o una carga de 6.4 kN o 14 kilopascales, cuando el espesor de diseño del pavimento sea de 380 milímetros o más. Una vez que se haya producido el total de la deformación debido a esta carga de apoyo, se toman las lecturas de los 3 diales micrométricos y se registran como lectura cero. La carga de apoyo también se considera como carga cero. Una carga cilíndrica menor a la carga de asentamiento se puede emplear para asegurar un buen apoyo de los aparatos y de la placa de ensayo. El procedimiento número 2. Después de instalar adecuadamente el equipo con toda la carga muerta actuando, la placa y el conjunto deben asentarse con una rápida aplicación y descarga de una carga suficiente para producir una deflexión de no menos de 0.25 milímetros y no mayor a 0.5 milímetros, indicada por los diales. Cuando las agujas de los diales se establecen luego de la descarga, se reasienta la placa con la mitad de la carga que produjo la deflexión anterior, entre 0.25 y 0.50 milímetros. Finalmente, cuando las agujas se hayan establecido, nuevamente se ajusta cuidadosamente cada dial a su marca 0. Los procedimientos de carga. Sin retirar la carga del asiento, debe aplicarse la carga de ensayo por alguno de los métodos establecidos. Procedimiento número 1. Las cargas se aplican a una velocidad moderada en incrementos uniformes. La magnitud de cada incremento de carga será tal que permita obtener un suficiente número de puntos, no menos de 6, para poder dibujar la curva de flexión con precisión. Después de cada incremento de carga que haya sido aplicada, debe ser mantenido hasta que una razón de deflexión de no más de 0.5 milímetros por minuto se logre para 3 minutos consecutivos. Debe registrarse la carga y las lecturas finales para cada incremento de carga. Continuando con este procedimiento hasta que se obtenga la deflexión total deseada o hasta que la capacidad de carga del equipo sea alcanzada. En este punto se debe mantener la carga hasta que el aumento de deflexión no exceda a 0.025 milímetros por minuto durante 3 minutos consecutivos. En el caso de capas base, el tiempo entre las lecturas en cada escalón de carga se puede reducir a 1 minuto y la carga debe permanecer constante durante los diferentes escalones. Una vez con todo, ya se registra la deflexión total y luego se disminuye la carga hasta el valor que fue empleada para ajustar en cero los diales. Esta carga se mantiene hasta que la razón de recuperación no exceda 0.025 milímetros para 3 minutos consecutivos y se registra la deflexión a la carga de ajuste cero.
Cada conjunto de lecturas deberá promediarse y ese valor registrado será la lectura de asentamiento promedio. En el procedimiento número 2, se aplican dos incrementos de carga de 16 kilonewtons y cada uno se mantienen hasta que la razón de deformación sea inferior a 0.025 milímetros por minuto. La siguiente. Una vez calculado el KU, si esto es menor a 56, el ensayo está terminado y la carga puede retirarse. Si es igual a 56, se aplican incrementos adicionales de carga de 16 kilonewtons o 35 kilopascales hasta alcanzar los 96 kilonewtons o 210 kilopascales, permitiendo que cada uno de los incrementos de carga permanezcan hasta que la razón de deformación sea menor a 0.025 milímetros por minuto. Deben leerse los 3 diales al final del proceso en cada incremento de carga. Se toma una muestra inalterada del suelo ensayado para realizar en laboratorio la corrección por saturación. La muestra se toma del costado de la placa si el terreno es cohesivo y si es granular, que descansa sobre el suelo cohesivo, se toma del material cohesivo bajo la placa. Cálculos. Se calcula el módulo de reacción, que es igual a 70 kilopascales sobre la deflexión promedio en milímetros. Y también el módulo de elasticidad, que es la carga aplicada sobre el asiento de la placa producida por una carga, por el diámetro de la placa en centímetros sobre 4, por 1 menos el coeficiente de Poisson del suelo al cuadrado, por ni. Siguiente. En las gráficas podemos mostrar que son las cargas de asiento. La tensión normal o media obtenida en cada escalón de carga y el asiento correspondiente medido con los comparadores o traductores se anotarán en las gráficas. La presión correspondiente a cada escalón de carga y el valor medio de las lecturas de los asientos medidos con los 3 comparadores se presentarán gráficamente de la forma en que se indica. Es conveniente identificarlos con facilidad. Además, para diferenciar entre procesos de carga y descarga, se deberá poner flechas que indiquen el sentido del recorrido del ensayo. En el caso de suelos con módulos de compresibilidad muy elevados, y cuando se utilice un ensayo de placa de 762 milímetros de diámetro, se deberá tener siempre en cuenta en su valoración la flexión que experimenta la placa. Para ello es preciso controlar el hundimiento medio de la placa mediante la utilización de comparadores complementarios. En la siguiente gráfica está la curva cargas-asientos, que es el módulo para determinar el módulo de reacción. Este se utiliza en el primer ciclo de carga. Se lee la presión que corresponde al asentamiento y el módulo de reacción se calcula mediante la expresión esfuerzo sobre asentamiento. En la construcción de carreteras y aeropuertos se determina la tensión medida con una placa de carga con un diámetro de 762 milímetros que equivale a un asentamiento medio de 0.00125 metros o 1.25 milímetros. Este ensayo puede realizarse sobre distintos tipos de suelo, ya sean granulometría gruesa, media o fina, y que varíen de rígidos a firmes. Directamente debajo de la placa no debe encontrarse material granular con tamaño superior a 1/4 parte del diámetro de la placa. Conviene hacer notar, digamos, una recomendación es que no tiene que estar afectado por el contenido de humedad del suelo. Conviene asegurar que este sea representativo de las condiciones para las que se pretende ensayar el suelo.
Eso sería todo, ingeniero. Gracias por su exposición, aunque se han tomado demasiado tiempo y ya no nos van a dar tiempo a las preguntas. Entonces, los que quieran preguntar algo, anótense la pregunta para la próxima clase y ahí les vamos a dar la tarea al grupo que ha expuesto. Los expositores, por favor, ponen la exposición en el grupo de WhatsApp para que todos los compañeros la tengan la exposición. Con eso terminamos la clase porque ya nos hemos pasado 15 minutos. ¿Ya? Les agradezco todo. Vamos el día jueves todavía, o el día miércoles vamos a hacer ejercicios y avanzar un poquito más sobre asentamientos y el próximo viernes es nuestra segunda evaluación, ¿no? Hasta luego a todos y gracias por su presencia. Dígame. Está hablando sobre una tarea, ¿eso lo va a subir hoy día? O... Mañana voy a subir para que lo presenten el próximo viernes. Bien, muchas gracias. Ingeniero, las guías, por favor, igual. Las presentaciones. Ya les voy a poner hasta hoy día. ¿Ya? Ya, Inge, gracias.